Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz jueves, mis hermanos, qué bueno es estar con ustedes a través de estos medios de comunicación, como siempre deseándote un tiempo precioso y sabiendo de que se aproxima el fin de semana, y es mi deseo de que en este fin de semana tú encuentres la manera de ser edificado también en el espíritu. Busques un lugar donde reunirte si es posible, si no, busca en las redes sociales un lugar donde tú puedas ser alimentado de una manera virtual, ser alimentado obviamente en el espíritu, que podamos agarrarnos de una predicación, de una palabra, de una congregación donde se nos esté instruyendo, donde se nos esté estimulando al amor, así sea a través de las redes sociales. Es mi invitación, ¿verdad? Que este fin de semana, aparte de ir a la playa, puedas también ir y buscar la manera de ser edificado en el espíritu. Por eso te invito a que me acompañes en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Hoy queremos concentrarnos en este solo versículo, dos aspectos importantes que el apóstol Pablo habla acerca de la relevancia en la vida de los hijos de Dios. Anteriormente el apóstol Pablo venía hablando de las consecuencias de hombres y mujeres que no se alinean a las palabras del Señor Jesús. Y aquí en el versículo 6 vemos el gran pero, ¿verdad? Primero nos habla el aspecto negativo y después nos habla del gran pero, de la contraparte, ¿verdad? Estas son las consecuencias de una persona que no se alinea a la palabra de Jesús. Pero aquí en el versículo 6 nos habla de las consecuencias de alguien que sí se alinea a la palabra del Señor Jesús. Y el versículo 6 nos dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y vemos que aquí habla de dos palabras que quiero hablar contigo rápidamente. La primera es piedad y la segunda es contentamiento. Tenemos que definir estas dos palabras porque el apóstol Pablo nos dice que la unión de estos dos aspectos nos dan una gran ganancia. Y cuando hablamos de una gran ganancia nos estamos refiriendo a un gran beneficio. Nos estamos refiriendo a un aprovechamiento máximo de algo. Gran ganancia es cuando se une la piedad y el contentamiento. Y cuando hablamos de piedad, el diccionario simplemente nos va a dar una definición de piedad. Se refiere a compasión, se refiere a clemencia, se refiere a misericordia que se tiene hacia algo o alguien. Eso es como lo define piedad el diccionario. Pero hay otra definición de piedad, y es que cuando tú traduces esa palabra piedad al inglés, la versión Reina Valera en inglés o King James, la palabra piedad es godliness. Y esa palabra godliness son las características de Dios, las características del Padre, las características divinas incorporadas en la vida de un hijo de Dios. Godliness. Y por eso me gusta esa palabra, porque estamos hablando de que piedad es cuando adquirimos esa imagen y semejanza de Dios, cuando ejercemos esa semejanza que tenemos con el Padre, esa compasión, esa clemencia, no desde un aspecto humano, pero desde un aspecto divino. Esa piedad cuando agarramos características de Dios y podemos amar como Dios ama, ese amor ágape que no es condicional, que no es circunstancial, sino que es simplemente sin buscar ningún beneficio, sin buscar ni tener ninguna agenda, sino que es un amor puro, limpio, como Dios nos ama a nosotros. Godliness. Esa piedad es tomar las características divinas y ejercerlas en nuestra vida. Dice que esas características acompañada de contentamiento. No quiero darte una definición de contentamiento por el diccionario, porque la realidad es que la palabra contentamiento viene de contenido, es la misma raíz griega, contenido, contentamiento. En otras palabras, contentamiento no se trata de entretenerme, contentamiento no se trata de estar alegre,
contentamiento se trata de algo que yo contengo, algo que yo llevo por dentro. Por eso hablamos del gozo del Señor, no como algo circunstancial, sino como algo permanente. Hablamos del gozo del Señor como algo que permanece, que mora en la vida de los hijos de Dios. Y por eso hablamos de contentamiento, por el contenido que hay en la vida de los hijos de Dios, que no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros podemos caminar en piedad, porque el Espíritu de Dios está contenido en nosotros. Nosotros lo contenemos, vive en nuestras vidas. Por eso nosotros podemos expresarnos con las características de Dios, por aquello que mora en nuestras vidas, que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Cuando hablamos de contentamiento, no podemos compararlo con otra palabra que es divertido. Y esa palabra de divertido es algo que yo voto, algo que yo vierto, ¿verdad? Estamos hablando entonces de dos aspectos completamente diferentes. Uno es divertido, que trata de soltar algo, de botar algo, de vertir algo. Y el otro es contentamiento, que es algo que yo contengo. El mundo en el que vivimos busca divertirse, pero los hijos de Dios caminan en contentamiento. No se trata de un momento bueno, se trata del Dios bueno que vive en nosotros, para que nosotros podamos caminar de gloria a gloria, expresando el gozo que vive en nosotros. Lo que Pablo nos está invitando en esta preciosa mañana a través de sus escritos es que nosotros podamos reconocer que en nuestra vida mora el Espíritu de Dios. Por ende podemos expresar, caminar en piedad y podemos vivir plenamente contentos, porque no es un contentamiento circunstancial, es un contentamiento consecuencia de la vida de Dios en nosotros. Si a algo te invito en esta mañana, es que esta realidad tú la puedas abrazar, esta realidad tú la puedas expresar y caminar en piedad y en contentamiento. Que sin importar la circunstancia que tú puedas estar viviendo ahora, tú puedas pararte firme y decir: hoy, en esta mañana de jueves, yo voy a expresar contentamiento, yo voy a expresar piedad. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.